Vamos a leer en Nehemías capítulo 3, versículo 15. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, reedificó la puerta de la fuente. Él la reedificó, enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Esta puerta es una puerta preciosa que nos va a hablar acerca del Espíritu Santo. En la palabra de Dios hay dos tipos de aguas que tienen dos simbologías diferentes. El agua detenida, el agua quieta, nos da a entender, o es la simbología de la palabra de Dios. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús le dice: si no nacieres del agua y del Espíritu, no tendrás vida eterna, no verás a Dios. Ese agua significa la palabra de Dios. Si no nacemos de la palabra de Dios y del Espíritu, no vamos a ser salvos. En cambio, cuando nosotros encontramos agua en movimiento, una fuente, un río, nos da a entender que es el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro. Ya lo vamos a ver más adelante. El ejemplo práctico dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Así que esto nos da a entender que el agua que fluye, el agua que corre de una fuente o de un río, tiene que ver con el Espíritu Santo. La puerta de la fuente, esta puerta, nos va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo he anotado 10 características que podemos encontrar en la palabra de Dios. Son muchas más, pero yo solamente quiero darle énfasis a estas 10 que me parecen muy importantes para que tú y yo tengamos una vida diferente en este camino que nos ha dado a recorrer el Señor hasta llegar a su presencia. En primer lugar, tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo, todos nosotros sabemos que es una persona, por lo tanto, se alegra o se entristece. Ahí en la palabra de Dios lo encontramos en Efesios 4:30 y Efesios 5:18, que nos habla de no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo en el corazón, Dios nos selló con el Espíritu, nos dio su Espíritu y Él mora y permanece en nosotros. No es que el Espíritu, cuando pecamos, se nos va y después, cuando pedimos perdón, vuelve a entrar a nuestra vida, sino que, como dice Juan en 1 de Juan 2:27, la unción que recibiste permanece en vosotros. O sea, el Espíritu siempre está en nosotros. Lo que sucede es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, cuando no hacemos lo que Dios quiere, lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, hay una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros tremenda. Cada uno, si quiere, puede buscar en su hogar 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 12. Aquí nos habla de la obra del Espíritu Santo revelándonos muchas verdades que son de Dios. Una vez una persona que quiero mucho, que amo mucho en el Señor, me preguntó: ¿qué son las profundidades de Dios? Y acá en este pasaje aparece que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Todo lo que es de Dios, Él lo toma y lo transmite a cada uno de nosotros. La Biblia está completa, no hay nada que agregarle ni quitarle. Pero necesitamos nosotros del Espíritu Santo para que Dios nos revele lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Esto solamente se logra gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma de Dios, pues Él conoce a Dios y nos lo entrega a cada uno de nosotros. Cuando nosotros en nuestra vida queremos saber qué es lo que quiere Dios para nosotros,
qué dirección debemos tomar, qué dirección Dios nos va a aprobar. Si no lo hace el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener una vida en victoria. En tercer lugar, el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como corresponde, no sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Todo lo que nosotros queremos decirle a Dios, el Espíritu Santo lo toma y lo traslada a Dios. Por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchos de nosotros cuando fuimos chicos, cuando fuimos más jóvenes, nos enseñaron acerca de las cosas de Dios. No nos preocupamos mucho, por ejemplo yo, de escudriñar en la palabra e indagar en ciertos temas. Pero muchos de nosotros que ya tenemos una trayectoria, un camino en los caminos de Dios, tenemos este desfasaje, el no conocer bien la obra del Espíritu Santo. Y es una persona que hace muchas cosas por nosotros y que nos conecta con Dios. Cuando antes era imposible para nosotros, ahora por medio del Espíritu es posible. En cuarto lugar, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo que Él se tenía que ir, se lo dice a sus discípulos, pero dice que Él iba a pedir al Padre que viniera un Consolador. Este Consolador iba a tener la función de enseñarnos todas las cosas. Esto es lo que el Espíritu nos hace en nuestra vida. Cuando hay algo que no entendemos, cuando la palabra de Dios para nosotros no es clara, el que nos da la luz y nos hace entender todas las cosas es el mismo Espíritu Santo. Jesucristo en ese tiempo enseñaba, les explicaba, les habló por parábolas, después les explicaba qué significaba, y en este caso Jesucristo iba a tener un sucesor que iba a seguir haciendo lo mismo. Cada cosa difícil de la vida iba a ser explicada por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Él os enseñará todas estas cosas. Juan capítulo 14, versículo 26. En quinto lugar, es algo que me encanta. El Espíritu Santo te vivifica. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué dice? Vivificará. ¿Qué cosa? Vuestros cuerpos mortales. Es Él el que nos llena de vida por dentro. Hay un pasaje, Juan capítulo 4, versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De su interior va a ser una fuente que salte para vida eterna. La vida que nosotros tenemos es una vida diferente a los que viven los demás, porque los demás pueden tener una sonrisa, pueden tener un optimismo, pueden tener lo que ustedes quieran ponerle por fuera de apariencia, pero por dentro se están muriendo. Nosotros por dentro tenemos el Espíritu Santo que, como dice Romanos, nos vivifica a diario. El apóstol Pablo también en Corintios dice, mientras que lo exterior, este hombre, se va desgastando con el tiempo, el interior hace un efecto contrario. ¿Qué dice? Se va renovando de día en día, se va renovando día tras día. Esta es la obra del Espíritu Santo. Personas que tienen muchos años, pero en su forma de hablar, en su forma de conducirse, son personas que demuestran una vitalidad, una juventud tremenda. Esto se logra especialmente por medio del Espíritu Santo de Dios que nos vivifica. En sexto lugar, la obra del Espíritu Santo también hace en nosotros operaciones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, nos habla de que hay diferentes dones,
hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones, todas con el mismo espíritu. La palabra operaciones es la misma palabra que aparece en Efesios 2 cuando dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La palabra opera o operaciones viene del original que significa energema, que significa dar energía. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Proporciona una energía que muchos no tienen para seguir adelante. Cuando yo escuché este significado, caí en la realidad de lo que dice Isaías 40, que dice: Él da esfuerzo al cansado, y esto multiplica las fuerzas al que no tiene ni una. Si no tenés, ¿con qué multiplicás? Todo lo que multipliques por cero es cero. Entonces es algo ilógico. Cuando tenés el Espíritu Santo no hay nada ilógico. Lo que no tenés vos, lo que no podés vos, el Espíritu Santo te llena de energía, te llena de vitalidad para poder enfrentar eso que es difícil e imposible para vos. Hay un ejemplo práctico que una vez una persona me dio acerca de este versículo que dice: cuando nosotros luchamos por algo, Dios está detenido al lado tuyo mirándote. Cuando te va derribando el problema, la situación, Dios sigue allí mirándote, pero está listo para actuar. Cuando realmente nosotros estamos directamente tirados en el piso sin poder ni siquiera mover un músculo, es ahí cuando nosotros decimos: Señor, no puedo más, yo no puedo. Y es ahí cuando el Espíritu Santo entra a obrar en nuestra vida, cuando Dios empieza a mover sus manos y empieza a levantarnos. Era imposible para nuestras fuerzas levantarnos, pero por medio del Espíritu, Él nos levanta, Él nos da nuevo semblante, Él nos da nuevas fuerzas para poder avanzar en esta vida, en este mundo que es tan difícil. Bueno, resumimos hasta acá. En primer lugar, el Espíritu puede entristecerse. En segundo lugar, el Espíritu nos revela. En tercer lugar, el Espíritu intercede por nosotros ante Dios. En cuarto lugar, nos recuerda todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros aprendemos un versículo, aunque no lo acordemos de memoria en un momento, llega el día en el que nosotros, por medio del Espíritu, nos acordamos. No sabemos por qué, cómo, pero nos acordamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos hace acordar. En quinto lugar, vivifica nuestros cuerpos, nuestra vida. En sexto lugar, que está conectado con esto también, es un espíritu que opera en nosotros, que nos energiza por dentro hacia afuera para poder seguir en este camino. En séptimo lugar, el Espíritu Santo nos enseña. En el mismo pasaje de Juan capítulo 14, versículo 26, dice que Él nos recordará todas las cosas que Jesucristo nos ha dicho. Pero una frase anterior dice: Él os enseñará todas las cosas y también os recordará todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, nosotros en este punto podemos entender que el Espíritu Santo no solo cuando no entendemos algo nos enseña, sino que a la vez el Espíritu Santo nos hace acordar de aquellas cosas que en el pasado nosotros aprendimos. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de un coro, nos acordamos de un versículo bíblico, nos acordamos de un pasaje de la Escritura y en mucho tiempo nosotros ni sabíamos que lo sabíamos? Pero en un momento, en el indicado, el Espíritu Santo nos recuerda, nos hace acordar y no entendemos, pero en ese momento preciso que lo necesitábamos, lo sabemos y lo podemos esbozar, lo podemos decir, lo podemos explicar. Él te recuerda, Él te enseña todas las cosas que Jesucristo ya dijo y que están marcadas en su palabra. En octavo lugar, Él va a estar con nosotros y nos va a acompañar. En el mismo versículo de Juan capítulo 14, versículo 26 dice: yo pediré al Padre que os envíe un consolador.
y en otra parte en la palabra de Dios, en Corintios, dice que está en vosotros y entre vosotros. La palabra de Dios en Mateo 28 nos habla de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, tenemos en nosotros ese privilegio de que no nos va a abandonar nunca. Hay unas etapas en nuestra vida en las cuales nosotros pensamos que estamos huérfanos, que estamos sin compañía, que nos han dejado solos. Cuando nosotros nos miramos en nuestro interior, nos damos cuenta que el Espíritu Santo jamás se va de nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Nunca debemos sentirnos solos, porque nunca vamos a estar solos. El Espíritu Santo va a ser nuestra compañía. La característica número 9, si ustedes leen el capítulo 7 de Romanos, Pablo da un escaneo, una radiografía de su personalidad, de su persona, que es la misma que la tuya y la mía, te anticipo. Y nos habla de la condición en la cual cada uno de nosotros llegamos a Jesucristo. Dice, el bien que quiero, eso no hago. Y el mal que no quiero, es eso lo que hago. Entonces dice Pablo, hallo en mí una ley, que es en contra de lo que yo quiero. Y se llama la ley del pecado. Después en Romanos capítulo 8, versículo 2, la palabra de Dios nos da a entender que el Espíritu Santo, dice, la ley del Espíritu vence a la ley del pecado. Y cuando vos y yo nos ponemos en la vida y decimos, yo esto no lo puedo hacer, en tus fuerzas vos no lo podés hacer. Por eso Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fuerza no sirve, mi decisión, mi buen optimismo, mi determinación no sirve si no está acompañada de la fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, el que vence a la ley del pecado solamente es la ley del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida y en mi vida, ese pecado que yo no podía dejar, ese pecado que yo caía constantemente, el Espíritu Santo me ayuda a vencerlo. Y lo que era imposible para mí, dice Pablo, ahora lo es posible en Cristo Jesús, lo es posible en el Espíritu Santo. Y por último, el 10, la característica número 10, nos habla de que el Espíritu Santo en nosotros es una guía. Romanos capítulo 8, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y esto es algo que muchas veces, o por lo menos yo, quizá ustedes ya lo viven, pero yo no hace mucho tiempo que empecé a darme cuenta de esta gran verdad de que el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo es como una alarma, como una alerta que te redirecciona en tu vida. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos comprar algo, cuando nosotros necesitamos dar un paso, tomar una decisión, hay algo en nuestro interior que nos impulsa a tomar esa decisión. Muchos las denominamos paz, tranquilidad, muchos lo denominamos es un instinto que tengo de hacer esto, pero todo esto se encierra y se enmarca en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Y les voy a contar una historia que ejemplifica muchísimo esta parte o esta característica del Espíritu Santo, que es que el Espíritu Santo nos guía. Hay un escritor de Buenos Aires que hace un libro que a mí me encantó muchísimo, se llama Hijos de la Intimidad. Este escritor detalla minuciosamente cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Y uno de los puntos de este libro dice que el Espíritu te guía. Cuando nosotros indagamos en las páginas de este libro, nos da el ejemplo de una jovencita de otro país, limítrofe con Argentina, que iba a cumplir 15 años. Entonces, para su regalo,
le pidió a sus padres un viaje. Los padres dijeron, bueno, mejor, si tenemos que gastar en fiesta, nos vamos a gastar muchísimo más. Entonces esta familia decide concederle el deseo y pagarle un viaje a esta niña que iba a cumplir sus años. Esta niña les dice que quiere hacer un viaje hacia una ciudad difícil en donde no se podía predicar el evangelio, en donde estaba prohibida la entrega de Biblias, en donde estaba prohibido decir que eran cristianos. Esta niña pedía ir a Irán. Entonces sus padres, atemorizados, le dijeron, no se puede, no te vamos a pagar eso, porque en cuanto entres a ese pueblo, a esa ciudad, a ese lugar, o te matan o te dejan presa y no vas a poder retornar acá. Esta chica insiste en ir a ese pueblo para poder ir a entregar Biblias. No pudiendo convencerlo los padres, le compran los pasajes, les compran las Biblias y la mandan allí, a esta ciudad en donde no podían directamente, a este país donde no podían hacer ningún tipo de evangelización, menos entregar Biblias ni andar como cristianos. Dice la historia que cuando llegan al aeropuerto, ya en aquel país, dice que esta niña siente en su pecho una sensación que le habla y que le dice que tiene que ir por una puerta que estaba a la izquierda. Ella tenía que pasar por la derecha y el Espíritu Santo dice que algo por su interior le dijo, no una voz audible, sino que algo en su interior le dijo, anda por la puerta izquierda. Cuando ella se traslada a esa puerta, decía entrada para diplomáticos. Entra por allí y le dan la bienvenida a la embajadora. No le revisaron el bolso, no le revisaron a qué venía ni por qué estaba allí y la dejaron pasar. Ella hace su obra en todo el pueblo donde fue a entregar Biblias, entrega todas las Biblias y se vuelve a su ciudad, a su país natal, con la enseñanza de que el Espíritu Santo le habló a su vida, no en una forma audible, pero sí en una forma vivencial, y que él fue guiada hacia donde tenía que ir. Esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando vos y yo nos dejamos estar en las manos de Dios, es el Espíritu el que te guía, el que te dice, mirá, hace esto, hace aquello. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una situación en tu vida, en tu casa, quizás en tu silla, en tu mesa, en tu sillón, y de repente te acuerdas de una persona que no hay conexión para que te acuerdes, pero vos te acordás? ¿Sabes qué? Ese es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está guiando, porque hay una persona que tiene una necesidad, aunque sea de orar, aunque sea de visitar, aunque sea de estar y de decirle, me acordé de ti. Si el Espíritu Santo te habla, obedécele, haz lo que Él te dice, porque es Dios el que te está hablando por medio de Él. Y quiero dejar por último algo que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que vos y yo nos tenemos que poner como meta. Nos tenemos que poner, como dicen los jóvenes, las pilas y poner esta meta en nuestra vida. Lograr la llenura del Espíritu Santo. Y acá voy a derribar algunos mitos de que el Espíritu Santo te llena en un segundo, que vos orás y de repente sos lleno del Espíritu Santo. Esto sucedía en el antiguo tiempo, cuando el Espíritu Santo no moraba en la vida de los hombres. Desde que Jesucristo murió en la cruz, pasaron 50 días, desciende el Espíritu Santo y desde ese día en adelante el Espíritu llega para quedarse.
Pero anterior a eso, jamás el Espíritu llegaba y permanecía. Llegaba, llenaba de su Espíritu la vida de la persona a la cual venía y se volvía a ir. Cuando nosotros estamos en esta vida cristiana, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Empezamos una nueva vida, un nuevo recorrido, pero necesitamos transitar el camino de la llenura del Espíritu Santo. Allí en Ezequiel capítulo 47 hay una historia que relata exactamente perfecto lo que es la llenura del Espíritu Santo. Dice que desde la casa que miraba al oriente, por abajo de la puerta empezaba a salir agua, un río. Y dice que tomaba una medida y yo podía atravesar el río hasta los tobillos. Dice que después llegaba a medir otro tranco más y había otra suba de agua y ya el agua no era hasta los tobillos, sino que llegaba hasta las rodillas. Y luego volvía a medir otros metros más y ya el agua no llegaba a las rodillas, sino que llegaba hasta los lomos. Y la última medida dice que ya el río no se podía pasar sino a nado. Y este es el ejemplo más precioso de la llenura del Espíritu Santo. Cuando vos y yo emprendemos este camino para ser llenos del Espíritu Santo, es un tiempo que tenemos que recorrer en el Señor, es una vida que tenemos que recorrer en el Señor, y empezamos primero por los tobillos, después las rodillas, después el lomo, y después de un tiempo de oración, de estudio bíblico, de comunión, de santidad, lográs vos y yo tener la llenura del Espíritu Santo. Esta puerta que nos habla de la puerta de la fuente, la puerta que nos llevaba al estanque Siloé, a los jardines del palacio del rey David, esta puerta nos habla del Espíritu Santo y nos habla de que vos y yo tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros emprendemos este camino y nos vamos llenando del Espíritu a medida que caminamos y que transitamos, todas estas características que hemos leído, las 10, las vamos a tener en nuestra vida. Vamos a tener guía, vamos a tener enseñanza, nos va a recordar, va a operar en nuestra vida de una manera en la que vamos a sacar fuerzas de donde no tenemos, va a interceder por nosotros, vamos a poder vencer la ley del pecado por medio de la ley del Espíritu y todas las otras cosas que hemos visto. Pero todo esto se logra cuando vos y yo emprendimos este viaje para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te consideras lleno del Espíritu Santo? Esta información te va a ser útil para recordar. Pero si sos como yo, que todavía no estás lleno del Espíritu Santo, te invito a que te comprometas de hoy en adelante y le digas al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdame a transitar este camino y que al cabo de un tiempo yo logre ser lleno del Espíritu Santo, para poder tener todas estas características y aún más que hay en la palabra de Dios, que solamente la tienen aquellos que han transitado este camino de la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y nos vemos la semana que viene.